Bienvenidos a este miércoles de Recalculando. El día de hoy con un tema súper interesante, voluntad de cambio. Y bueno, pues recordarles que aquí en Corazón Colibrí ofrecemos soluciones innovadoras a problemas sistémicos por medio del agua. Y bueno, en este caso, el día de hoy, con un tema súper controversial. Voluntad de cambio. ¿Es verdad que para poder generarnos un cambio en la vida hace falta fuerza de voluntad? ¿Es verdad? ¿O es una ilusión, como todo en este mundo puede ser? Y pues bueno, aquí en Corazón Colibrí hemos podido experimentar cambios más allá de la voluntad, más allá de la fuerza de voluntad. Y bueno, para ilustrar esta parte, les voy a contar una pequeña anécdota. Desde muy joven, cuando era niña, adolescente, me gustaba mucho leer. Y uno de mis autores favoritos era Julio Verne. Una de los libros favoritos eran Los viajes de Gulliver. Yo soñaba cuando visualizaba todo esto y en realidad me visualizaba yo a mí misma en este mundo, ¿no? Y bueno, parte de ello era justamente este libro donde se retrataban mundos, criaturas y cosas completamente distintas como pequeños elefantes o como enormes abejas, por ejemplo. Y bueno, parte de esto fue justamente el encontrar liliputienses en el Lilliput. Y bueno, entonces aquí es justamente donde comienza esta anécdota. Y bueno, yo recuerdo en las descripciones, porque además en algunos de los libros que llegué a leer de Julio Verne tenían ilustraciones. Y recuerdo perfectamente esta imagen de Gulliver siendo atado por estos liliputienses, porque ellos creían que él era un hombre, pues, que los ponía en peligro, y entonces empezaron a amarrar a este Gulliver. Y entonces Gulliver prácticamente empezó a negociar con ellos para poder levantarse, porque estos liliputienses empezaron a amarrarlo tirando cuerdas en cada una de sus extremidades. Prácticamente él estaba acostado y como si estuviera cosido al piso. Así justamente era como lo habían atado los liliputienses. Al equipo de Corazón Colibrí, gracias por estar aquí. Liliangi, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, con el tema de hoy, que es justo recalculando la fuerza de voluntad, de cambio. La voluntad que tenemos todos para hacer un cambio, pequeño, grande, no importa, un cambio en nuestras vidas. Y bueno, como les iba diciendo, en este... ¡Hola! Gracias por estar aquí, Jack y Caro. Entonces, en este libro de Julio Verne, Los viajes de Gulliver, a Gulliver, cuando entra a Lilliput, finalmente lo toman prisionero, lo acuestan en el piso y prácticamente lo derriban y empiezan a tirar cuerdas sobre él, de tal manera que queda completamente pegado al piso. Abby, bienvenida. Y entonces, la fuerza de cambio, la voluntad de cambio, es como esta anécdota, como esta metáfora en donde Gulliver está completamente atado, por más que él quiera levantarse, por más que él quiera moverse, por más que él quiera salir de ahí. Son tantas las cuerdas que lo atan a la misma posición que es imposible que se mueva. Así es la fuerza de cambio, la voluntad de cambio que cada uno de nosotros tenemos. No podemos hacer un cambio por voluntad. Y muchas veces nos castigamos y estamos allí no solamente castigándonos y recibiendo el castigo de afuera, la crítica, la descalificación, el rechazo, sino que somos nosotros las personas que más nos rechazamos, que más
nos agredimos y que más nos despreciamos por no poder hacer un cambio. Pero en realidad son muchas nuestras lealtades, son muchas las causas por las cuales nosotros no podemos hacer un cambio. Y esto en todos los aspectos. Dice mi maestra que el cambio tiene que venir de forma natural y sin sufrimiento. Una adicción, por ejemplo, tiene que hacerse más allá de por voluntad, por liberación, porque nos liberamos de todo eso que nos está atando y que nos está llevando a este resultado. ¿Qué es lo que resuelve este síntoma? ¿Qué es lo que resuelve esta adicción? ¿Qué es lo que está conteniendo? No sé si les suene conocido. Muchos de las metodologías, o podríamos decir el coaching moderno, sobre todo este coaching disruptivo, en donde yo me obligo por fuerza de voluntad a hacer algo, me puede llevar después a la enfermedad, o me puede llevar a algún padecimiento mental, emocional o físico. Imagínense a este Gulliver con todas las cuerdas que lo atan. Si Gulliver hace un esfuerzo sobrehumano y se levanta, y entonces puede salir de ahí de donde está, pero seguramente va a rasgarse, quizás se rompa un hueso, quizás se disloque alguna extremidad, quizá hasta se lesione un músculo, un ligamento, pero va a salir y lo va a lograr y lo va a conseguir al precio quizá de las lesiones. Algo similar es este coaching en donde nos obligan por voluntad a hacer algo que no estamos en posibilidad de hacer. Y no estamos en posibilidad de hacerlo porque si estuviéramos en posibilidad de hacerlo, ya lo habríamos hecho. Ya hubiéramos podido trascender ese síntoma. Y entonces si yo no me puedo levantar todos los días a hacer ejercicio, si no puedo lograr sostener el esfuerzo de hacer ejercicio ciertos días a la semana, tal como yo lo planeé, tal como yo quiero disciplinarme, tal como yo lo necesito por salud o por lo que ustedes quieran, entonces hay una lealtad allá atrás. Hay algo que me está impidiendo acercarme a esto de alguna forma. Y entonces, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero cuando nosotros podemos mirar esto como un síntoma, ¿sabes qué? No logro sostener esta parte del ejercicio. Y entonces lo miramos a través de una constelación, lo miramos a través de descodificación biológica de enfermedades o a través de registros akáshicos. No importa la terapia que ustedes elijan, pero se mira, entonces puede sostenerse no solamente el ejercicio, no solamente la disciplina para poder continuar con esto e ir incrementando paulatinamente para sentirme mejor. La rehabilitación, todas estas cosas que de pronto no puedo sostener, no es que me falte voluntad, no es que no tenga fuerza, es que hay algo más grande que esto, más grande que yo mismo, que me está impidiendo acercarme a eso. ¿Les suena conocido? ¿Les hace sentido? Y entonces, en esta situación, cuando nosotros podemos ir a mirarlo afuera, entonces podemos hacer el cambio dentro. Estas disciplinas, por ejemplo, no ni buenas ni malas, simplemente diferentes, sí me pueden llevar a manifestar algo adicional, aparte del síntoma que quiero remover, aparte de esta situación que no me está gustando y que hoy me causa conflicto. Dice Andy Armstrong, sí, mucho sentido, claro, por supuesto, porque todos hemos pasado por allí. Buenas noches, gracias por estar aquí el día de hoy, Liliangi, Andy Armstrong, Jack Ícaro, Abby, gracias por estar aquí, Lizzie Janelli, Miriam Santiago, gracias por estar aquí. Entonces, en esta situación, en este punto, es súper importante desconectarnos de quienes la pasaron mal, de quienes no pudieron con esto, o al contrario, de quienes pudieron con esto y trajo consecuencias del sistema familiar. Entonces,
si nosotros miramos desde aquí, entonces ya no es necesario luchar, ya no es necesario pelearme con mi cuerpo, pelearme con mi emoción, pelearme con este bloqueo. Simple y sencillamente mirándolo, reconociéndolo y sabiendo que existe y que de algo ha servido, no de algo, de mucho ha servido, porque quizá esto me ha protegido, no lo sé, quizá de ponerme en riesgo, quizá de revivir un dolor muy grande del sistema familiar, no lo sé. Les pongo un ejemplo. Hace muy poquito estaba platicando con un amigo acerca de estas mujeres que de pronto no pueden embarazarse, no pueden llegar a tener un bebé de manera natural y que acuden a tratamientos de fertilización, etcétera, etcétera, que son sumamente costosos, pero más allá de eso, sumamente dolorosos. Y entonces conversábamos, ¿qué pasó en el sistema familiar de esta mujer para que hoy no tener hijos, no concebir hijos, sea solución? Y entonces ahí descubrimos quizá que son mujeres que murieron en el parto, que son mujeres que tener hijos fue muy doloroso, que fueron mujeres que se quedaron solas con muchos hijos, que vivieron humillaciones, desprecios, que no pudieron sostener a esta energía de la maternidad porque al quedarse solas tuvieron que salir a buscar el sustento y ocuparon el lugar del padre y se pierde esta energía de la madre, esta energía de la nutrición y de la contención interna. Y entonces, así como ese, muchos síntomas. ¿Qué me está reflejando hoy este síntoma que no puedo trascender? ¿Por qué no me puedo levantar temprano? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué este síntoma hoy es una solución? Entonces, cuando nosotros lo miramos desde este lugar, es mucho más fácil dejar de sí, dice Jack, se notan mucho los cambios de roles, sí, justamente. Cuando algo muy grave pasa en el sistema familiar, el sistema sobrevive, pero no vive. Por eso el maestro Bert Hellinger decía, antes del amor, el orden. El amor no alcanza sin el orden. Puede haber mucho amor, pero si no hay orden y no hay estructura, no se puede sostener por más que queramos. Entonces, por más voluntad que queramos poner en el asunto, no hay forma de sostenerlo. Finalmente, se resquebraja y se cae. Dice Miriam Santiago, hace un tiempo tuve una regresión y en una vida mi madre murió de parto y yo tuve cesáreas. Ok, entonces quizá tú traías ya el programa de parir, es peligroso, es riesgoso, pone en riesgo la vida. Y entonces de ahí, pues te saltas esta parte y una cesárea, pues en realidad es como una cirugía en donde extraen algo del cuerpo. Entonces ahí no hubo justamente este parto, pero habría que mirarlo a través de registros. Pero como esto, así como esto queda una huella emocional, así también nosotros recibimos esta programación del sistema familiar de nuestros ancestros a través de nuestro ADN, a través de esta conexión con el sistema familiar que nos nutre, pero que también nos protege, pero que también nos agrupa y nos hace presentes y partícipes en la vida. Y entonces, de aquí que hay que mirar y sanear. Por eso el maestro también decía, el maestro Bert Hellinger, que para poder hacer algo diferente, para poder hacer un cambio, hay que traicionar al sistema familiar. Si todos en mi sistema familiar son abogados y yo elegí ser médico, hay que traicionar un poquito a ese sistema familiar para que yo pueda hacer algo diferente. Peor tantito, si todos somos médicos, si todos somos ingenieros y a alguien se le ocurre ser cantante de jazz, quizá, y solo quizá, necesita un poquito de permiso para traicionar a ese sistema familiar y poder hacer algo diferente. Y todavía necesita un poco más de esta traición para poder
triunfar en lo que él hace, porque quizás sí tenga el permiso de hacerlo, pero no de ir más allá que el sistema familiar. Y entonces, obviamente, aquí vamos a ir reparando de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Entonces, esta fuerza para generar un cambio, esta voluntad para hacer el cambio, forzosamente necesita ser mirada y reconocida y saber que no es suficiente para poder trascender lo que sea que queramos trascender. Cuando logramos hacerlo por voluntad, es que ya estábamos listos. Algo dentro de nosotros ha mirado esta parte y hemos obtenido el permiso. Cuando no hay permiso del sistema familiar, no hay posibilidad de hacerlo diferente, no hay posibilidad de salir de esa lealtad. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido por generaciones en un cambio de roles? Regresar al rol natural es complicado. Me ha tocado por ahí trabajar con algunos hombres en donde por generaciones las abuelas, la abuela o la bisabuela, la abuela, la madre, se han quedado solas. Y entonces no ha habido esa contención. Y entonces estos hijos, descendientes de estas mujeres que se han quedado solas, hoy están no solamente no pudiendo tomar su lugar, sino que sueltan su lugar y sueltan su fuerza masculina. Porque la fuerza masculina la encarna la madre. Y entonces al encarnarla ella, ¿qué pasa con ellos? Buscan una mujer que de la misma manera sea una mujer mucho más fuerte, mucho más resolutiva. Han renunciado justamente a esta fuerza. Y entonces, a través del sistema de constelaciones familiares, hemos podido retornar a esta energía masculina a su lugar y a la energía femenina darle el espacio para ser energía femenina. Y entonces de aquí la invitación a revisar primeramente qué síntoma quiero cambiar. Para poder cambiarlo, primero hay que tomarlo. Es necesario tomar aquello que se quiere cambiar para poder soltarlo. Entonces ese es el primer paso. Y aquí un ejercicio por si quieren hacerlo. No se van a equivocar, estoy segura. Entonces van a tomar una hojita de papel, la van a doblar a la mitad y en un lado van a poner el síntoma que ustedes quieren cambiar, sea cual sea. A lo mejor es una conducta, a lo mejor es una reacción, no lo sé. Sea lo que sea que ustedes quieran cambiar, lo van a poner en el lado izquierdo de su hoja y van a poner del lado derecho las razones por las que ustedes consideran que ha sido de utilidad este síntoma. Entonces, del lado izquierdo vamos a poner ese síntoma y del lado derecho vamos a enlistar todo lo que este síntoma nos ha permitido hacer. Y entonces nos vamos a dar cuenta que de mucho nos ha servido el síntoma. Y entonces ahora sí, una vez que ya me di cuenta de todo lo que este síntoma me ha regalado, de todo lo que este síntoma me ha permitido hacer, de todo lo que este síntoma me ha protegido, me ha cuidado, y van a llegar cosas que ustedes van a decir, esto jamás lo hubiera pensado. Por ejemplo, cuestión de ejercicio. ¿Cuántas mujeres en mi sistema familiar fueron acosadas porque eran atractivas? ¿Cuántas mujeres de mi sistema familiar fueron maltratadas o abusadas o injustamente tratadas por esta cuestión? Platicando en una reunión de mujeres empresarias, surgió este tema de pronto y muchas de ellas reportaban que cuando han sido negociadoras en ciertos puntos, a más de una de ellas se les habían hecho propuestas poco dignas.
y muchas de ellas habían tenido que soltar incluso esos negocios a cambio de sostener su dignidad. Y entonces cuando yo me pregunto, ¿por qué razón no puedo sostener el ejercicio? ¿Por qué razón yo no podría ser consistente y constante en esta cuestión? Y entonces a lo mejor todos estos síntomas que yo jamás hubiera pensado, pero que no me voy a equivocar, es necesario mirarlos. Y una vez que ya tenemos este listado, entonces ahora sí puedo mirarlo, reconocerlo, honrarlo y agradecerlo. Y entonces ahora sí puedo dejarlo ir. ¿Cómo se mira? Y le digo, hoy te miro mi falta de disciplina o mi falta de compromiso con el ejercicio. Hoy te miro y reconozco que de mucho me ha servido porque me has permitido, y leemos nuestra lista. Y todo esto que me has permitido mantenerme segura, mantenerme poco visible, no sé, lo que sea. Y agradezco que gracias a todo esto he llegado sana y salva, o que he llegado hasta donde he llegado el día de hoy, que me has permitido estar segura, que me has permitido quedarme en la vida, que me has permitido, no sé, lo que surja. Y finalmente, honrarlo y decir si es cierto, a estas mujeres de mi sistema familiar, a estos hombres de mi sistema familiar, a los integrantes de mi sistema familiar, si les pasó, si les sucedió, honro y respeto esos destinos. Y a partir de hoy, les pido el permiso para hacerlo diferente. Entonces es mirar, reconocer, honrar y agradecer. Y finalmente les agradezco, porque gracias a que ustedes lo vivieron de esta manera, hoy yo puedo hacer algo diferente. Y lo haré en honor a ustedes. Lo haré diferente para que de algo haya servido su destino. Y entonces a partir de aquí ya puedo hacer algo diferente. Me inclino, inclinando la cabeza, soltando las manos a los lados, soltando todo eso con lo que yo me he conectado. Entonces con dignidad puedo ir a hacer algo diferente, puedo empezar a hacer algo diferente. Y entonces registren a partir de ese momento, de este ejercicio sistémico que van a hacer con este síntoma, cómo les va posteriormente a esto. Y vayan incrementando, quizá 1, 2, 3 pasos, este síntoma, sea cual sea el que ustedes estén mirando. Y se van a dar cuenta que sin sufrimiento van a empezar a incluir quizá una rutina un poco más de tiempo o un poco más fuerte, no lo sé. Pero sea el que sea el síntoma que ustedes presenten, a través de esto van a darse cuenta que es muy fácil, es muy sencillo, pero es necesario mirarlo, honrarlo y agradecerlo. Y bueno, pues hasta aquí nuestra contribución del día de hoy. Espero que les haya hecho mucho sentido a ustedes y a las personas que nos estarán viendo posteriormente. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y ayúdanos a compartir este live donde estamos justamente compartiendo parte de las enseñanzas del maestro Bert Hellinger, y recordarles a todos ustedes que en Corazón Colibrí ofrecemos soluciones sistémicas a problemas familiares por medio del agua, soluciones innovadoras y sobre todo amorosas. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Claro que sí, ya después nos contarás, ya después nos contarás, Fernanda Vidal, cómo te va con este síntoma. Edith Martínez, querida Edith, hasta el viernes es el día de compartir mensajitos. No faltes, por favor, no faltes. Sé de las primeras. Si tú entras, por supuesto que te compartimos mensajito apenas comenzando. Muchas gracias a todos y pues hasta nuestra próxima coincidencia. Gracias. Bye. Ser esa que soy al servicio de la vida.